El transistor UJT. El UJT o transistor monounión es un elemento semiconductor que consta de una barra de silicio tipo N, versión tipo N, en cuyos extremos se obtienen las terminales base 2 y base 1. En las proximidades de la base 2 se inserta material tipo P, dando lugar a una unión P-N, de cuyo extremo libre se extrae la terminal llamado emisor. La versión tipo P está constituida por una barra de silicio entre bases de tipo P con inserción de materiales tipo N en la conexión del terminal de emisor. En la versión tipo N cabe decir que el dispositivo presenta un sistema entre las dos bases que a efectos de la terminal del emisor se comporta como un divisor de tensión formado por las secciones correspondientes al tramo comprendido entre B2 y E y entre B1 y E, denominadas RB1 y RB2 respectivamente. Un parámetro denominado está se define la relación entre ellas de la siguiente manera. Este parámetro depende fundamentalmente de las características constructivas ligadas al proceso de fabricación y base indican en las especificaciones técnicas del componente. Oscilador de relajación con el UJT. Un oscilador es un dispositivo capaz de generar señales de corriente alterna partiendo de corriente continua. Está constituido básicamente por uno o más elementos activos como pueden ser transistores, red pasiva, resistencia, condensador, bobina condensador, etc. Estos elementos fijan la frecuencia de los osciladores y la forma de la onda de la señal generada. El principio de funcionamiento de los osciladores puede dividir en dos grandes bloques que dan lugar a la magnitud de variantes y de denominaciones, los que fundamentan su comportamiento en un amplificador regenerativo en el cual una parte de la señal que entrega en su salida se realimenta en fase sobre el elemento activo. Con este principio se puede conseguir la mayoría de formas de ondas básicas y con cierta dificultad de impulsos de corta duración. Los dispositivos activos del circuito representan una zona de resistencia negativa que su característica es no precisando en este caso realmente para producir las oscilaciones, bastando simplemente la acción de la red pasiva. Por ejemplo, resistencia al condensador. Para llevar el dispositivo a la citada zona, este funcionamiento supondrá, como se detalla en este aparato y en dedicado al transistor PUT, la activación y desactivación periódica del circuito. Estos circuitos son notablemente más sencillos que los anteriores y suministran normalmente señales con una forma de onda no senoidal, generalmente ondas en dientes de sierra o impulsos de corta duración. Comportamiento del circuito. Constituye la centrifugación más habitual del UJT como elemento de suministro de impulsos de cebado. R2 limita la mayor parte de la corriente que circulará a través de las bases. R3 se fija un valor suficientemente pequeño para que fluya la corriente necesaria desde el emisor, registrándose en extremos de esa resistencia los impulsos para el cebado de RCR. El circuito emisor consta de una red de carga de tiempo ajustable R-C, la parte resistiva y ajustable de la forma R1 y el potenciómetro P. La capacidad C1 hace las veces de fuente B, aunque con ciertas particularidades. El citado condensador comienza a cargarse a través de R3 y P1, adquiriendo progresivamente un potencial de polarización directa de la unión del emisor. Inicialmente no fluye corriente del emisor. Esta circunstancia se mantendrá hasta que la tensión que vaya adquiriendo el condensador supere el potencial interno. Esta situación se alcanzará en un tiempo que depende del valor al que hayamos citado. P1. Una vez que el condensador adquiere potencial, que se provoca la conducción abrupta de la unión del emisor y fluye una importante cantidad de corriente a través de este electrodo hacia R2, provocando un impulso en extremos de esta resistencia por la descarga del condensador. En estas circunstancias, una vez extinguido el impulso, se restaura el bloque del UJT hasta que el condensador vuelva a adquirir potencial de conducción. Síntoma: el oscilador no funciona. Avería: valor de la resistencia de las bases es incorrecto, siendo capaz de generar impulsos. Solución: verificar los valores de ambas resistencias y ponerlas adecuadamente. Síntoma: no podemos variar la frecuencia manualmente. Avería: el potenciómetro está al aire y no podemos regularle. Solución: verificar el potenciómetro e intentar reponerlo por otro. Síntoma: los impulsos se generan muy pequeños y a poca frecuencia.
Avería. La carga del condensador es muy lenta ya que la capacidad del mismo es grande, siendo capaz de cargar la tensión de BP en un tiempo estimado. Solución: verificar y comprobar el tau del condensador y poner el adecuado. Síntoma: el oscilador nos ofrece señales extrañas. Avería. Es debido al UJT la polarización de sus bases respecto al emisor es errónea y la solución es polarizar correctamente el UJT. Otro síntoma se debe a: no obtenemos señales a las salidas de las bases. Su avería puede ser: el UJT está al aire sin poder polarizar ambas bases, puede estar quemado o estropeado, y su solución es verificar el circuito con otro UJT, asegurarnos de que estén bien.